Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Duna, Duna.cl, reporteminero.cl, todas nuestras plataformas, todas las semanas revisando la actualidad, las novedades, lo que se discute en el ámbito de la minería y la energía, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero y @Radio Duna en X. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, Israel e Irán, tras los recientes ataques a instalaciones nucleares iraníes, ha generado un nuevo ciclo de incertidumbre global, con efectos inmediatos en los mercados, enmarcados en una frágil tregua entre las partes y la tensión que escala en Medio Oriente. Para la minería chilena, en ese contexto, esto se traduce en un escenario de volatilidad en los precios del cobre y en una posible eventual alza sostenida del petróleo que amenaza con presionar los costos operacionales. El estrecho vínculo entre geopolítica y economía se hace palpable, evidente, cuando la guerra afecta al precio del crudo, condicionando el crecimiento global y con ello impactando la demanda también de metales. Ahora, ¿cómo debe prepararse el sector minero ante este nuevo frente de incertidumbre que se posiciona? Bueno, estaremos conversando al respecto junto a nuestra editora América Rodríguez. ¿Cómo estás, América? Todo muy bien, gracias, Nico. Qué bueno tenerte acá como siempre, y con Juan Cristóbal Ciudad, analista senior de mercado e industria minera, para entender los posibles impactos de una guerra, una tensión que se prolongue en el corazón productivo del país. Juan Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Gracias, buenos días a todos. Juan Cristóbal, primero que todo, a ver, una tensión que escala, que hay que estar muy atentos a las novedades que se dan, treguas que se anuncian por parte de Estados Unidos entre Irán e Israel, que falta la confirmación de un lado y de otro, que igualmente ha habido escaramuzas de una parte y de otra, pero de todas maneras, esto va generando, más allá de lo más relevante, digamos, que es el conflicto y la pérdida de vida eventualmente, de los efectos que se da a nivel internacional. Y la incertidumbre nunca es una buena compañía, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde ese aspecto en el efecto que está teniendo? Bueno, yo tomaría dos elementos que son importantes. Uno, que hay un cambio en el mundo, en la geopolítica. Ya con la asunción de Trump, y hemos visto bastantes medidas, temas de aranceles, en los cuales el cobre está a la espera de un arancel específico. Hay un reordenamiento en cuanto a los ejes. Estados Unidos, tenemos China muy fuerte. Y ahora bien, entrando a este tema, no podemos desligarlo de lo otro. Todo tiene que ver con eso, considerando que Irán es parte del conjunto de China. Toda la situación actual, Estados Unidos está participando solamente en esta operación que hizo el fin de semana de destruir las instalaciones nucleares. Instalaciones nucleares de Irán para evitar el desarrollo de una bomba atómica. Luego eso no espera participar más allá en una guerra, entonces eso desescala la posibilidad de un conflicto mayor. Sí siguen habiendo escaramuzas o envíos de misiles entre Israel e Irán, y la respuesta de Irán a la base de Estados Unidos fue una buena señal en el sentido de que envió la misma cantidad de misiles equivalente a bombas que envió Estados Unidos, y aparentemente habría avisado antes por otro canal, y no escaló más que eso. Entonces eso es una señal de que tampoco están interesados en que el conflicto escale, dadas las consecuencias que puede tener para ello. Si tú revisas bien qué pasó ayer, por ejemplo, con el caso del petróleo, ya en la mañana no partió una alza desenfrenada, sino que estaba a la baja, y hoy día también sigue igual. Los mercados aparentemente están calmos, que es un buen indicador de qué es cuál es el termómetro de la Sirvió situación. también, me imagino, Juan Cristóbal, que durante el fin de semana se pudiera internalizar e ir cotejando el escenario, más que un efecto un sobreefecto, ¿no?, que podría haberse ocurrido. Sí, por supuesto, el tener tiempo para internalizar los efectos, las posiciones, las reacciones, ayuda a que haya más información dentro de la partida de la semana.
Otro tema interesante es el hecho de que, si bien se partió hablando de parte de Irán que se iba a cerrar el estrecho de Hormuz al paso de los petroleros, pareciera ser que ese cierre es más selectivo. Y también hay que considerar que un importante socio y comprador del petróleo de ellos es China. Entonces China no está muy interesado en que eso ocurra, dado el aumento del precio que podría traer y los costos para ellos. Justamente en esa línea... Dame un segundo, estamos conversando con Juan Cristóbal Ciudad, analista senior de mercado de industria minera de Plus Mining. Sí, justamente en esa línea, ¿qué efectos esperan o qué están viendo desde Plus Mining respecto a las cotizaciones del cobre? ¿Cómo se verían los próximos días? ¿Tendríamos una tendencia como la que se ha visto en los últimos días? ¿Una tendencia al alza o una volatilidad en lo que se viene? Bueno, hemos visto un alza del precio del cobre desde la semana pasada, antes que esto ocurriera. Si uno considera, por ejemplo, el día viernes o jueves o la semana pasada, la expectativa era que Estados Unidos tomara una decisión en las siguientes 2 semanas. Eso es lo que había dicho Trump, pero obviamente en una forma de cambiar la forma, cómo iba a realizar la operación. Lo que hemos visto es un aumento. Ahora, sobre esto hay también otros factores más económicos y más específicos al sector que están influyendo. Por ejemplo, el caso de los aranceles, que es un tema específico al cobre que está detrás y a la espera de que ocurra. Claro, eso no se ha despejado, el tema de los aranceles. No se ha despejado. Si recuerda, esto se firmó una orden ejecutiva de parte de Trump el 27 de febrero pasado para hacer una investigación que durara 270 días. Eso es el 22 de noviembre, si mal no me equivoco. Se esperaba que esto estuviera decidido antes, segundo trimestre, es decir, junio. Todavía no es tarde, a lo mejor lo puede enlazar con el 7 de julio, que es el día que comienzan efectivamente a entrar en vigencia los aranceles que impuso para los países en el día de la liberación. Si recuerda que eso se produjo en abril. Entonces, ese es un tema que ha estado generando aumento de precios, sobre todo en Estados Unidos, dado que los agentes de allá están importando mucho cobre, trayendo, no solamente de productores, sino de bolsa, por ejemplo, de la bolsa de metales de Londres, han llevado desde Asia, etcétera, hacia Estados Unidos, aprovechando que no está en vigencia un arancel que entraría y por lo tanto llegarían a un precio menor del que tendrían después. También tenemos temas de parte de la oferta. Han habido, por ejemplo, hubo un accidente, un terremoto y parada de producción y después disminución de la producción esperada en una mina en África. Dado que el mercado está bastante equilibrado en cuanto a oferta y demanda, y eso es lo que está detrás de los bajos inventarios, de los altos precios, etcétera, hay otros factores aparte de la guerra, y eventualmente no vemos que por el momento, con la información que hay y la desescalada que se está produciendo, que se produzca una guerra a partir de un conflicto que es más localizado. Conversamos aquí en Reporte Minero y Energético en Duna con el analista senior de mercado de industria minera de Plus Mining, Juan Cristóbal Ciudad, sobre los efectos que puede ir generando la tensión en Medio Oriente en el mercado minero a nivel internacional y también local. Y tú mencionabas, Juan Cristóbal, y me quiero detener unos minutitos en ese punto. Claro, uno piensa en Medio Oriente, piensa en Irán particularmente, y inmediatamente piensa en el petróleo y esta amenaza que se hizo en algún minuto de bloquear el estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 20% del crudo a nivel mundial. Te pongo en el escenario, porque obviamente eso se va diluyendo, podríamos decir, con el paso de los días. Hay que estar muy atentos, pero ¿cuál podría ser el impacto para la industria tener un precio del petróleo con una alza prolongada y con una proyección de barriles de crudo que vaya subiendo en términos de los costos operacionales, energéticos, poniéndonos en ese escenario? Sí. Bueno, como te comenté antes, la expectativa era que el precio subiera fuertemente, cosa que no ocurrió, pensando que están alrededor de en los 60, cerca de los 70, y en algún minuto se proyecta hasta 100, digamos. Sí, recordando conflictos anteriores, ¿no? Claro. 100 o más. $100 el barril.
Bueno, es un elemento de la causa, eso no ocurrió. Ahora, obviamente, si tenemos un aumento del precio del petróleo, esto te aumenta los costos operacionales de la empresa. Ahora, dentro de lo que hacemos en Plus Mining, seguimiento de costo tanto a nivel de las mayores empresas mundiales como de las operaciones nacionales, el margen que existe actualmente entre precio y costo está bastante sano. Es decir, hay espacio para que ocurran eventualidades de este tipo. No es lo ideal, obviamente, pero es un elemento que está presente. Hemos visto, por ejemplo, que desde el año pasado, digamos, primer semestre, los costos de la industria han tendido a disminuir. Los costos en cuanto al indicador que se ocupa, que es el costo de caja C1, que es un costo operacional, básicamente. Y esto viene por dos cosas. Uno, la menor presión que han tenido la inflación de costos de insumos luego de la pandemia. El 2022 fue un año de bastante alza de costos. Esto ha tendido a disminuir. Por otra parte, ha habido recuperación de producción. Eso ayuda en cuanto a los costos unitarios, se reparten los costos fijos. Y tercer punto, en las operaciones, cuando hay producción de concentrados, como en el caso de Chile o una gran parte de Chile, también vienen sus productos. Habitualmente, en nuestro caso, es oro, molibdeno y también plata puede ser. El precio, sobre todo el oro, ha estado muy alto y se proyecta que esté alto. Más estructuralmente y eso ayuda desde un punto de vista de gestión para la empresa. Todos esos elementos hacen ver que digamos los márgenes han estado recuperándose, han estado bien y el aumento no lo ven como posible, ¿no? de precio del cobre. Con la información que hay ahora, esto puede cambiar radicalmente en los días siguientes, pero se ve que se está tendiendo a desescalar este. Justamente respecto a la demanda global de cobre, este escenario que si es que vaya escalando o a medida que vaya avanzando, ¿podría afectar esa demanda y cómo podría afectarnos como país? Ese es un tema bien interesante porque habitualmente nosotros como país productor nos fijamos más en la producción de cobre, claro. que es todo un mundo en cuanto a tecnología, a las operaciones, el descubrimiento de operaciones, pero muchas veces dejamos de lado la otra parte de la moneda, que es la demanda. En cuanto a la demanda, nosotros esperamos que en los siguientes años, generalmente proyectamos en 3 años en adelante, 4 años en adelante, vemos una recuperación de la demanda, no recuperación, aumento de la demanda, desde los niveles del año 2024, más o menos entre 2,5 a 3. Sí, vamos a retomar el contacto hoy con Juan Cristóbal Ciudad, analista senior de mercado de industria minera de Plus Mining, porque el contexto, voy a aplicar el concepto, volátil. Sí, está volátil. Volátil porque, claro, las primeras proyecciones que se daban tras el ataque el día viernes de Estados Unidos a Irán, a instalaciones nucleares, que era la intervención de Estados Unidos en el conflicto, digamos, evidentemente van generando alguna serie de cálculos y proyecciones. Aquí, obviamente, el cálculo más relevante es el conflicto en sí. Pero cómo esto puede impactar a un mercado mundial, y especialmente el de la minería, que está hiperconectado, que depende justamente de la situación de costos, por ejemplo, el tema del petróleo, Medio Oriente, uno hace de inmediato el match con el petróleo va a subir o no, va a estar en los $60 el barril, va a llegar a 100, 120. Tiempos aquellos que veíamos unos costos, cash cost, el costo C1 muy alto. Claro. Pero es positivo lo que decía Juan Cristóbal, digamos, en términos de que las primeras proyecciones más resiliencia ahí. Alarmistas no se han cumplido, siempre en condicional, porque aquí no depende, digamos, de un número, un factor o un costo, depende de la decisión por parte de 2 hasta 3 naciones, Israel, Irán y Estados Unidos en este caso,
y por sobre todo cuáles sean las negociaciones que se lleven. Ha habido una tregua, un alto al fuego, pero esto puede ser el día de hoy y mañana cambiar. Sabemos que aquí hay un conflicto bélico, Claro. con intereses por distintas partes, pero en lo que nos compete a nosotros, digamos, lo que conversamos con Juan Cristóbal, es si esto está teniendo hoy un impacto en el mercado del cobre, el tema del petróleo y en las proyecciones, digamos, para lo que puede ser el segundo semestre. Hasta ahora no, es súper reciente, eso sí. Sí, totalmente. O sea, hay que estar expectante y estar mirando. Como decíamos hace un rato, una guerra nunca es buena para por vidas humanas, Eso es lo etcétera. primero, digamos. Pero también tiene un impacto económico súper relevante a nivel mundial y eso sin duda va a afectar en la demanda de minerales. O sea, Ujú. justamente también hay un contexto, como mencionaba Juan Cristóbal, que es el de los aranceles, el aumento de los aranceles Sí, porque al este es otro cobre. elemento más que se suma a la Claro. incertidumbre mundial. Obviamente termina siendo bastante más protagónico, pero todavía está el tema de los aranceles. O sea, todavía no tenemos claridad 100 o 200% de que el cobre, por ejemplo, va a estar exento de nuevos gravámenes. Ujú, así Eso es. se dijo inicialmente, pero las negociaciones entre Estados Unidos y los distintos países siguen. Ahora han habido buenas noticias desde China, por ejemplo, en términos de que han llegado a acuerdo. ¿Qué pasará con el resto? Ese es un punto. El otro, es bien positivo lo que mencionaba Juan Cristóbal Ciudad, cuando le preguntaba yo, ¿qué pasaría, poniendo en el escenario más negativo, si el petróleo comenzara a subir y fuera una alza prolongada? Porque claro, que te suba un día, ok, se absorbe, pero si esa tendencia es prolongada en el tiempo, te llega a un barril por sobre los $100, afecta a todo en los costos de la energía. Pero ¿qué pasa con la industria minera? Bueno, él hablaba de que ya veníamos con costos operacionales que estaban más altos, entonces siempre me hablaba de la necesidad de la minería chilena y también un fenómeno internacional de contener los costos. Bueno, este es un trabajo que se ha ido dando, entonces de alguna manera y yo lo leo así, te genera un colchón más suavecito para poder enfrentar un problema exógeno que se te aparece de la noche a la mañana. Una de las cosas que también ha hecho mucho la industria minera es prepararse para escenarios cambiantes. Entonces, igual ahí hay unas estrategias de abastecimiento y de gestión de riesgo que han implementado, lo que también les permite enfrentar este escenario de incertidumbre. Ya lo vimos en su momento. Bueno, la incertidumbre siempre es el gran problema en la industria minera. Claro, ¿qué va a pasar mañana? Lo vimos con el para toda la royalty, industria, y esto no es solamente un mercado. O sea, la vida, ojalá tuviéramos certeza de todo, pero Claro. no se da. Pero con este tipo de casos, situaciones, y también desde el punto de vista geopolítico con las declaraciones. O sea, tenemos un presidente de Estados Unidos que dice luego, o sea, dice, llegamos a una... He logrado que Irán e Israel lleguen a un cese al fuego. Horas después, el canciller iraní dice, no, nosotros no hemos llegado a eso. Después hay intercambio de misiles. O sea, es súper delicado. Bueno, como cualquier guerra, como cualquier conflicto bélico, la línea es súper delgada y eso evidentemente. Nosotros lo estamos aterrizando, digamos, al impacto de lo que es nuestro tema, digamos, reporte minero y energético. Pero aquí, evidentemente, esto depende de tantos factores que... es bueno ir cotejándolo y revisándolo. Esto Sí. está en desarrollo. Sí, totalmente. Vamos a estar ahí mirando porque evidentemente un día puede pasar una cosa, al día siguiente va a pasar otra. O sea, Y te cambian las proyecciones. O sea, hemos Sí. estado hablando todo el primer semestre de la proyección de la industria minera. que Ahora, se veía positiva, más lenta tal vez con este cambio de actitudes desde el gobierno de Estados Unidos, de pensar como aranceles, del arancel del cobre, entonces eso iba a ralentizar tal vez la demanda, pero este escenario ha sido tan cambiante que la industria, bueno, siempre ha sido bastante resiliente. Así que ha logrado levantarse en situaciones tan extremas como pasó en su momento con el royalty, en su momento con Sí. el proceso constituyente también, que generaba una gran incertidumbre ahí. sí, perdimos el contacto ahí con Juan Cristóbal Ciudad, analista senior de mercado de industria minera de Plus Mining. Igual alcanzamos a conversar harto y nos dio la mirada que tienen desde Plus Mining. Así Sí. que agradecerle a Juan Cristóbal y vamos a estar actualizando también con ellos lo que es el contexto de la industria sobre estas noticias que se van dando día a día aquí en Reporte Minero y Energético. Ahora les cuento que desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X
o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Antes de irnos a la pausa, vamos a revisar algunas informaciones también que tenemos. América, proyectos. Sí, bueno, siempre Gran ha sido tema. gran tema, porque ha sido uno de los cuellos de botella Los que reglamentos de los proyectos. Más Exactamente. aún. Exactamente, eso ha sido un tema que se ha discutido harto en la industria, que es uno de los cuellos de botella que ha tenido respecto al avance y aprobación de proyectos que pueden durar 10 años, en el caso de grandes proyectos. Y de hecho el gobierno avanza en la simplificación de la permisología ambiental con el objetivo de destrabar proyectos de inversión que generan bajo impacto ambiental. Además del proyecto de ley que modifica el marco de permisos que fue despachado recientemente a tercer trámite legislativo, el Ejecutivo concretó una importante reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al CEIA, aprobada por el Comité de Ministros por la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Este es una de las mayores actualizaciones al reglamento que se ha hecho desde fines de los años 90, o sea, bastante tiempo, y busca modernizar los umbrales que determinan qué proyectos deben ingresar o no al CEIA. El cambio permitirá que iniciativas de menor tamaño o modificaciones de proyectos ya aprobados ambientalmente y sin impactos relevantes no requieran evaluación ambiental, siendo reguladas por permisos sectoriales. La ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, aseguró que la medida hace más eficiente el sistema sin reducir los estándares ambientales, que ese era uno de los temas también a discusión, que esto había que reformarlo sin ceder en ciertos estándares que hemos logrado como país. Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, subrayó que se elimina la duplicidad de evaluaciones, permitiendo que los recursos del CEIA se concentren en los proyectos de mayor envergadura. La reforma revisó 19 tipologías de proyectos y sus respectivos umbrales. Y aquí hay algunos ejemplos de qué proyectos podrían no tener que pasar por el sistema. ¿Ya? En el caso de las líneas eléctricas, ahora se exige no solo una tensión menor a 23 kilovoltios, sino también una longitud inferior a 2 kilómetros para quedar fuera del CEIA. Claro, aquí es importante porque en el detalle está el tema y es bien técnico. Y por eso muchos preguntan, bueno, pero estaban los proyectos, ¿por qué se han demorado tanto? Porque han tenido que ir caso a caso, pero el caso a caso de proyectos. Exacto. O sea, aquí hay que ver lo que pasa con el proyecto A de minería, B de minería, C de minería en términos de potenciales solicitudes al servicio de evaluación de impacto ambiental que Exacto. ingresa, o a la institucionalidad ambiental, a eso me refiero. Ese es y un el tema de los permisos claro, sectoriales. totalmente. Y ese es un ejemplo con respecto al área de la energía. En el caso de la minería, que creo que es un tema súper relevante, es que se agregan excepciones para el reprocesamiento de relaves ya aprobados ambientalmente, que es un tema que se ha discutido mucho en la industria con reprocesamiento de estos relaves, ya que hemos hablado también de economía circular de estos, de estos pasivos ambientales mineros que tienen muchos años, que se pueden volver a aprovechar, pero que claro, tenían que volver a pasar por el servicio, por el sistema, perdón, y eso generaba también cuellos de botella. En cambio ahora pueden reprocesarse esos relaves sin necesidad tal vez de pasar, dependiendo también del tamaño del proyecto, sin necesidad de pasar por el sistema. Según Medio Ambiente, los cambios afectan al 5% de los proyectos ingresados en los últimos 5 años, sin contar las modificaciones de proyectos ya aprobados, las que se evaluarán caso a caso. Recibieron 693 observaciones en consulta pública y el reglamento será enviado ahora a la Contraloría para su toma de razón. Se espera que entre vigencia a fines de 2025 y con ello el gobierno busca destrabar inversiones sin debilitar la protección ambiental. Claro, y aquí importante, permisos sectoriales, permisos ambientales y la reforma, modificación de lo que es el servicio de evaluación de impacto ambiental. Que ese es un gran proyecto y eso. que va a tomar su tiempo. Entonces son como 3 patas, digamos, Exacto. de un tema que hay consenso, que ha sido impulsado, que muchos dicen, oiga, pero ya, si hay consenso, ¿por qué se demora tanto? Claro, es que es un sistema tan complejo. Es un también. sistema complejo per se. Aparte, hay todo un tema, y ahí pasamos al siguiente tema, pero para cerrar la idea. Hay toda una discusión, si tú te pones, por ejemplo, en el caso emblemático, Dominga. Ujú. Sí, po. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿El Comité de Ministros o la autoridad ambiental que es el Tribunal de Antofagasta? Claro. Tuvieron que recurrir al Tribunal Constitucional. No tiene precisamente que ver con todo esto, pero sí tiene mucho que ver en términos de las señales que se dan. Hay como esos ciertos vacíos que al final Eso.
Sí, que terminamos en el caso de Dominga, que es un caso emblemático y que estamos viendo que todavía está en desarrollo. Claro, justamente. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Así es. ¿Qué más? Mira, justamente uno de los temas que marcan a la industria es la internacionalización de proveedores. Como dato, menos del 5% de los proveedores mineros nacionales internacionaliza sus productos y servicios, considerando un universo de más de 8.000 empresas ligadas a esto, con root ligado a la industria minera. Y con el objetivo de apoyar estos emprendimientos innovadores y sostenibles que busquen abrirse a nuevos mercados, es que Corfo anunció la convocatoria 2025 de su programa Escalamiento. Este programa está dirigido a emprendimientos que ya cuenten con ventas y un modelo de negocios consolidado que requieran financiamiento para seguir creciendo y escalando. Para ello, esta línea ofrece un cofinanciamiento de hasta el 70% del costo total de proyecto, con un tope de 60 millones. En línea con la estrategia de equidad de género que promueve la institución, los proyectos liderados por mujeres podrán acceder a un 10% adicional de cofinanciamiento en caso de ser seleccionados. El llamado 2025 del programa Escalamiento estará abierto hasta el 17 de julio a las 16 horas y toda la información se va a poder encontrar en corfo.cl. Además, se van a realizar instancias de orientación online transmitidas por el canal de YouTube de Corfo, donde se van a entregar más detalles del proceso de postulación y además de consejos prácticos para facilitar el acceso a este instrumento. Ya. Programa Escalamiento 2025, entonces también toda la información la pueden encontrar en reporteminero.cl. América, hacemos una pausa. Breve corte para seguir hablando de los temas, las noticias de la industria minera y energética aquí en Reporte Minero y Energético. Pausa, ya regresamos, no se vayan. Igual dile que alcanzamos a hablar 15 minutos. Sí. Yo lo tenía contado. Sí, qué triste. No, sí, va a cambiar harto. Seguimos con más de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna, duna.cl, reporteminero.cl también. En medio de las tensiones en torno al abastecimiento de minerales críticos, Estados Unidos ha puesto sus ojos en las tierras raras, esenciales para tecnologías avanzadas. Aunque China lidera con amplio margen este punto, el interés crece por nuevos actores estratégicos, como Ucrania, que ha concitado la atención del país del norte. En este escenario, aquí en la región, Brasil y Chile comienzan a ganar terreno en la producción de estos minerales. Lo revisamos en la siguiente nota. El mundo cuenta con 110 millones de toneladas de tierras raras, según precisa el Servicio Geológico de Estados Unidos. De estas reservas, 240.000 son producidas por China, y por muy detrás se encuentra Estados Unidos, con 43.000 toneladas producidas. Ucrania, que se ha concitado el interés particular de Estados Unidos por estos minerales, ni siquiera figura en la lista de mayores reservas. Martín Marquardt, director y socio de Minería Activa, e Irene del Real, geóloga y profesora asistente UC, explican al respecto. En Ucrania hay varios depósitos de tierras raras, en rocas, principalmente en minerales de monazita y barnacita, que se pueden ser explotados y son conocidos, pero hoy día se sabe que son chicos en ese sentido, o sea, de menor tamaño y ley, y tienen algunas complejidades para la explotación y sus contaminantes. Una cosa es tener minería de tierras raras y la otra es poder procesarlas. En ese sentido, China todavía tiene el gran monopolio en ese ítem, por lo que poder contar con más reservas de tierras raras, pensando en Estados Unidos y el trato que está haciendo con Ucrania, por supuesto favorece a Estados Unidos, pero más en el mediano plazo, en la medida que pueda tener capacidad de procesar tierras raras. Por lo tanto, no sería un acto que va a tener una influencia o un impacto inmediato en términos de geopolítica. La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014. Estados Unidos junto a la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia para dificultar su inversión en armamento. Ahora Estados Unidos conversa con Rusia y Ucrania y también busca retribuirse el gasto bélico que ha entregado. Por eso las tierras raras usadas en general para tecnologías avanzadas y productos cotidianos son de interés para la potencia norteamericana. Juan Cristóbal Ciudad, analista senior, mercado e industria en Plus Mining, y Martín Marquardt infieren ante la situación geopolítica.
hay algo en economía que se dice la importancia de hacer poco importante, es decir, insumos o componentes que se ocupan en poca cantidad son importantes desde el punto de vista de variaciones de precio. Puede subir mucho el precio y tú te lo tienes que bancar y no vas a sustituir. China acapara gran parte de la cadena de valor en cada una de esas etapas. A través del tiempo ha ido restringiendo las exportaciones de las tierras raras y como ya tiene un buen tiempo haciendo el procesamiento y fabricando los productos intermedios que después se ocupan como parte del producto final, tiene conocimiento y ventajas de costo. Entonces eso está creando mucho cuello de botella en Occidente, que se ha apurado a buscar nuevas fuentes de producción. China va, como te decía, a seguir teniendo el monopolio, pero bueno, están apareciendo otros actores, que en este caso Chile y Brasil muy fuertemente, con un tipo de depósitos de tierras raras. Esas tierras raras sirven para producir los magnetos, que es lo que se necesita a escala global. Y Estados Unidos no los tiene aparentemente ese tipo de depósitos dentro de su país, y en Ucrania lo que sabemos es menor. Entonces yo veo que Estados Unidos está dando esa lucha, pero hay otros países que se van a posicionar, en este caso Brasil. A lo largo del tiempo, Chile ha producido oro y plata en la colonia, salitre a fines del siglo XIX y cobre durante las últimas 10 décadas, convirtiéndose en líder de este sector. Sin embargo, la producción de tierras raras están asociadas a tecnologías más recientes y su desarrollo en el país es incipiente. El tema con las tierras raras es que Chile es un país minero desde mucho tiempo, de la colonia o de antes, pero los énfasis han estado en diferentes minerales. Quizá antiguamente era más el oro, la plata, en el tiempo de la colonia. Después, a finales del siglo XIX, empezamos a ser más importante en cobre, y en el siglo pasado, ahí empezó el liderazgo en los últimos años del siglo pasado. Las tierras raras no han sido, es un mineral de uso más reciente, porque se ocupan en tecnologías que son más recientes. Que es un tipo de depósito que nunca antes había sido descubierto ni definido en Chile. Y va a tomar tiempo para que agarre más vuelo esto, para que pueda haber más exploración, y es muy probable que haya más depósitos similares. En ninguna parte del mundo solo hay un depósito de un tipo de metal de interés o de minerales de interés. Generalmente hay más de uno en términos de la geología, igual que otro tipo de características. Y por lo mismo es probable que en el futuro vayan apareciendo nuevos descubrimientos. China domina el 80% de la cadena de valor y Estados Unidos busca diversificar. Chile y Brasil pueden emerger como actores claves, siempre que desarrollen el procesamiento y las regulaciones sólidas. Entonces, la nota con respecto a las tierras raras, uno de los temas que hemos estado también conversando, tantos programas aquí en Reporte Minero y Energético. Vuelvo a recordarles que pueden escribirnos sus dudas, comentarios, los temas. Quieren que también comentemos y conversemos aquí en el programa en arroba Reporte Minero en X, o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl. También la invitación a vernos a través de canal 24 horas, todas las semanas también con la versión televisiva de este programa que tanto queremos. A ver, vamos con otras noticias en este segundo segmento, Ame. Lamentablemente con malas noticias que se dan en la industria de la minería. Así es, un trabajador minero perdió la vida tras sufrir un accidente mientras realizaba sus labores en la faena de la mina Aguilucho, situada a unos 120 kilómetros al sureste de la comuna Taltal, en la región de Antofagasta. Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, el incidente se registró el domingo pasado a cerca de las 19:30 horas, cuando el operario se encontraba ejecutando una maniobra con un cargador frontal. Por causas que aún se investigan, el trabajador sufrió un accidente que terminó costándole la vida. Al lugar se trasladaron unidades de carabineros y 2 compañías del Cuerpo de Bomberos de Taltal. En tanto, desde la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernagiomín, informaron que el equipo fue a la faena para activar los protocolos establecidos ante este tipo de eventos, incluyendo la paralización preventiva del sector, o sea, de la obra, de la faena, y la recopilación de información para determinar responsabilidades. Este es el segundo accidente que deja un fallecido en lo que va del mes, así que es algo que hay que tener harto ojo, ya que la minería se preocupa mucho de este tipo de situaciones. Sí, porque es una actividad que tiene varios riesgos que se han ido controlando, aminorando, digamos, con el paso de los años. Para que pensar en una minería hace
40, 50 años. Sí, total. Pero de todas maneras una persona que muere en sus tareas, en su trabajo, es una cosa que lamentar y una cosa que también que hay que evaluar por parte de la compañía en cuestión del yacimiento. Así es, el segundo fallecido que se registró durante este mes fue el 5 de junio en un accidente minero en la mina Delirio, ubicada en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso. Así que lamentamos mucho la noticia y bueno, también ahí un abrazo a la familia Por que debe supuesto. estar en este momento sufriendo la pérdida, obviamente. Oye, vamos a otro tema, lo hemos seguido también muy de cerca, la situación de Perú, la minería ilegal, situaciones muy complejas, de violencia, delictiva, pero que también han hecho que se ponga, medio cliché lo que voy a decir, pero pie en el acelerador a lo que es la formalización de la minería en ese país. Ya habíamos hablado hace un tiempo de este programa que tienen ellos, este sistema llamado Reinfo, que consiste en que los mineros en el fondo se acercan y le dicen al Estado, oye, yo hago minería, sin entregar mayor información de cuánto producen, en qué hitos, etcétera. Y el Ministerio de Energía y Minas del Perú anunció la ampliación del plazo de Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero como fecha final. Con el fin de culminar de forma ordenada y definitiva este proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el país vecino. Así sí lo informó el titular del sector, Jorge Montero Cornejo, quien explicó que esta extensión, autorizada por la ley número 32.213, será implementada mediante un decreto supremo que se va a publicar en los próximos días. Esta no sería una ampliación indiscriminada, dijo el titular. Tendrá condiciones claras, estrategias diferenciadas y plazos definidos. Eso es importante porque finalmente, claro, lo que se busca es lo voy a poner en estos términos, un fast track de formalización de actividad Exacto. minera, pero eso tiene el riesgo de que finalmente no tenga muchos requisitos o que no se te pida mucha información, ¿Qué sino fue lo que les pasó? que lo que le pasó es que tú decías, no, yo tengo una mina, pero no te digo cuánto saco, qué es lo que saco, cuántos cuánta trabajadores, gente trabajo. cuánta gente trabajo, un tema de Ujú. seguridad, para qué decir. Entonces, la idea o el espíritu de la reforma y del cambio es Así positiva, es. pero hay que llevarla de buena forma, o sea, tenés que ser exigente también. Exactamente, y de hecho esta medida está dirigida a aquellos que demuestren actividad minera real y una voluntad genuina de formalización, reforzando el compromiso del Estado con una minería legal, responsable y sostenible. Eso al menos lo que dicen desde el gobierno. El proceso, según lo establecido en la ley, no volverá a extenderse más allá de este año, por lo que las autoridades instan a los mineros inscritos en el Reinfo a culminar su formalización en el nuevo plazo otorgado. O sea, como lo decíamos, en el fondo, primero era un año, después se fue alargando, y así lleva varios años este sistema que no le está dando No. en el fondo. Aparte, tiene que haber, aunque suene, porque esto es lo que se debe hacer, digamos, la formalización, estar dentro de toda la norma de lo que puede ser la producción minera en el Perú o en cualquier parte, digamos. Sí. Eso el desde. Pero ya, si dejamos el desde de lado, tiene que haber un incentivo para formalizarte. Bueno, No debería ser así en un mundo ideal, pero sabemos que, en un mundo, que no vivimos en un mundo ideal y donde todas las normas se cumplen. Tiene que haber un incentivo para que la persona que se formaliza vea que efectivamente le entrega algo, digamos. Mira, lamentablemente el incentivo podría tomarse desde lo que pasó en Patás. Lamentablemente desde donde murieron personas. Exactamente. De hecho, desde el MINEM, que es el Ministerio de Minas y Energía, de Energía y Minas, perdón, se ha como resaltado, destacado las acciones del Comando Unificado en Patasque, la región de la Libertad, donde se ejecutan operaciones de interdicción contra la minería ilegal, que la semana pasada conversábamos cuánto generaba, que era mucho dinero, Mucha plata. que era como un mercado aparte del mercado peruano formal. Y bueno, también la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, porque aquí no es simplemente minería ilegal, aquí estamos hablando de bandas. Claro, porque tú contabas que lo que sucede ahí en distintos sectores del Perú es que no se sabe dónde hay minas, no se sabe si hay una extracción de minerales, entonces finalmente el trabajo policial contra las bandas que aprovechan esta minería ilegal no tienen en el radar dónde. Exacto. Entonces Justamente. por ahí va el tema de la formalización en gran parte. De hecho, hay 3 posibles nuevos territorios donde se podría intervenir de una forma similar, sobre todo con una mesa de desarrollo integral que armaron en Patás, que es una plataforma multisectorial con participación de 14 entidades del Ejecutivo, orientada a mejorar las condiciones en salud, educación, infraestructura y también agricultura, que eso también recordemos que son zonas que no solamente viven de la minería.
Estos 3 nuevos territorios que les contaba podrían también replicar el modelo, dada la eficacia del enfoque multisectorial en zonas críticas. Es algo que ellos tienen que, bueno, están en este proceso que ha sido muy duro porque tuvo que pasar este accidente tan grave. No más que un accidente. Fue un crimen. Un crimen, claro. Para poder ponerse las pilas en algo que se venía hablando hace tiempo desde el sector, desde las diferentes entidades que conforman el ecosistema minero peruano, habían llamado la atención respecto a este tema. Ahora, la minería ilegal no solamente existe en Perú, evidentemente, en Chile también, pero en un porcentaje bastante menor, hay que decirlo, donde el gran problema de la minería ilegal o fuera de la norma ha sido el no cumplir con, y lo ligo con el primer tema que comentábamos, de este trabajador que murió, con las medidas de seguridad para quienes trabajan en los piques, en los yacimientos. Así claro, es. ha sido por otro lado, digamos, no se ha llegado al extremo de lo que sucede en Perú. Hemos comentado igualmente de que hay todo un comercio ilegal en términos de los productos mineros, por ejemplo, el robo de cátodo, el robo de alambres de cobre en los propios ferrocarriles, el tren, digamos. Claro, van con una camioneta paralela y se Sí. suben los tipos y van tirando los cátodos al piso. Hay todo un trabajo ahí de parte de Sí. del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque son bandas organizadas, hay una organización previa, ¿no? Claro, y mientras vamos viendo No son los precios gatos. del cobre más altos, esto va a seguir. Sí. A menos que, claro, haya una mirada multisectorial, como también está aplicando ahora Perú, tal vez en Chile. Bueno, en Chile, de hecho, existe también entidades que se reúnen, Consejo Minero, Tsunami, etcétera, porque están preocupados en esta situación con las policías para poder evitar este tipo de sucesos, actividades delictuales. Vamos Otro ahora tema. con una noticia más positiva. A ver, vamos. Bueno, hay un premio que se entrega por la Fundación Nagamori en Japón, que distingue a investigadores que han realizado aportes sobresalientes en tecnologías clave para la transición energética global, como motores, generadores actuadores y sistemas de conversión de energía. Este premio se creó en 2014 y se ha consolidado como un referente internacional en la promoción de la investigación de vanguardia. Y justamente este año un académico chileno recibió este premio. Ah, mira qué bueno. Estamos hablando del académico Samir Kouro, que es el primer latinoamericano en recibir el premio Nagamori por su trabajo en convertidores de potencia parcial, tecnología que mejora la eficiencia energética en aplicaciones como energía solar fotovoltaica y cargadores rápidos para autos eléctricos. El doctor Kouro fue premiado por sus contribuciones al desarrollo de convertidores de potencia parcial, que era lo que decíamos recién, que es una tecnología revolucionaria que permite optimizar la eficiencia energética en estos sistemas eléctricos complejos. Esta es una línea de investigación que comenzó a gestarse en 2014, o sea, lleva mucho tiempo trabajando el académico en esto. Y fue creciendo a través de 3 proyectos Fondesit, 7 patentes y más de 15 publicaciones científicas y el desarrollo de soluciones aplicables en electromovilidad, energía solar, iluminación LED y producción de hidrógeno verde. Así que es una muy buena noticia. O sea, está metido en todo lo que es electromovilidad, o sea, todos los temas que conversamos que son del futuro hoy. Exactamente. Kouro es además investigador principal del Advanced Center of Electrical and Electronic Engineering, el AC3E, y académico del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnico Federico Santa María, además de ser parte de CERC Chile, donde ha liderado proyectos de alto impacto y formación de capital humano avanzado en ingeniería. La ceremonia de premiación se va a realizar el 7 de septiembre de 2025 en Kioto, en Japón, donde se anunciará también al ganador del Grand Nagamori Award entre los 6 galardonados de este año. Así que es un gran reconocimiento a científicos chilenos y a nivel de la región. Esta tecnología de convertidores de potencia parcial desarrollada por Kouro y su equipo permite procesar solo una fracción de la potencia total en un sistema eléctrico, reduciendo pérdidas, costos y volumen de los equipos, sin que el sistema perciba esta optimización. Ah, mira. Claro, o sea, el sistema funciona igual, pero tiene un beneficio en términos de optimizar los distintos aspectos del sistema. No, y una de las cosas más importantes es que esta tecnología ha sido aplicada. De hecho, la tecnología Claro, ha sido... no es teoría solamente. Exacto, no ha sido solo de laboratorio. La tecnología ha sido transferida a la industria. La empresa Demax ha licenciado una de las patentes y desarrolla actualmente un producto en base a esta tecnología para la carga rápida de flotas de vehículos eléctricos. De hecho, también la empresa Huawei
tiene varias patentes del Dr. Quoro y han integrado este tipo de convertidores en optimizadores de potencia usados en sistemas fotovoltaicos, lo que se reconoce como influencia académica en el sector productivo, que también es siempre la disyuntiva que uno tiene con la academia y los sectores. Sí, pues a mí me ha tocado mucho conversar de ese tema con gente de los centros de investigación, de las universidades, cuando se habla de ciencia aplicada. Exactamente. Porque el paper es necesario, sí, por supuesto, pero lo que se necesita también para la propia investigación es poder hacerla sostenible, hacerla aterrizable a las personas, y toda la tecnología y todos los desafíos tecnológicos que nos presentan hoy, que lo vemos quizás no lo vemos tan al detalle, se están conversando, se están investigando y se están aplicando. Ahora, lo llevo a otro tema que hemos conversado muchas veces en Reporte Minero y Energético, los centros de pilotaje, por ejemplo, Sí, de también. los proveedores mineros. Cuando oyes, ¿cómo podría yo de alguna manera que este camión vaya, estoy inventando, más rápido? Hay que probar esto, centro de pilotaje. Entonces se está aplicando también, más allá de la teoría, hay que tener la curiosidad justamente para poder detectar los problemas o las necesidades y poder generar el software, el hardware, lo que sea. Y aquí se está Exactamente. haciendo a través de académicos como Samir Cuadro. Bueno, una de las cosas más interesantes que tú mencionas es lo de los centros de pilotaje, porque finalmente voy a extrapolar este tema a la minería, porque en la Sí, claro. minería es un ecosistema que está bastante avanzado en esta materia. Nosotros contamos con 2 centros, que son el Centro Nacional de Pilotaje y CIPTEMIN, el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, que ambos, uno ubicado en Antofagasta y el otro en Santiago, han logrado también dar ese paso de tecnologías que salen del laboratorio a la industria. De hecho, recientemente CIPTEMIN, y esta ya es como un dato que ha salido en muchos medios peruanos, pero tal vez aquí en Chile todavía no, lograron hacer pilotajes en Perú. O sea, ya estamos logrando traspasar las fronteras y volvernos el distrito minero que siempre hablamos de entre Perú y Chile, con este pilotaje hecho por un centro chileno para una empresa chilena en una minera peruana. Así que esto está avanzando y podemos decir que se están acortando estas brechas que existen entre el desarrollo de tecnología en la academia hacia las industrias. Y bueno, también el caso del Dr. Quoro es un gran ejemplo. Sí. Así que felicidades a Samir Cuadro por este premio de la Fundación Nagamori de Japón. El 7 de septiembre ahí va a estar en Kioto. Sí, ahí recibiendo su premio. Que nos manden fotito para publicarlas también en el En programa. reporteminero.cl. Sí, pues de todas maneras. Ya, América, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nico. Que te vaya muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía, acompañándonos aquí en Duna y en Duna.cl. Recordarles que está toda la información de las novedades, las conversaciones, lo que la lleva, digamos, la industria minera y energética en reporteminero.cl y también en miningreporters.com. Pueden vernos a través de canal 24 horas, TV Chile y todas nuestras plataformas ahí hablando sobre lo último de la minería y la energía. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Será hasta la próxima, un abrazo grande, que estén bien, chao.